de sistemas coordenados donde ya está todo estudiado, cómo separar la ecuación de Laplace, y todo lo que estuvimos haciendo se podría reproducir, pero obviamente no tiene sentido aprender una infinidad de sistemas coordenados, pero basta con entender bien cómo es la lógica general, al menos en tres sistemas de coordenadas. Pero bueno, lo estuvimos haciendo en el sistema de coordenadas esféricas y me gustaría aplicar el método de Green en algunos ejemplos en coordenadas cartesianas y en coordenadas cilíndricas, en la clase de hoy. La clase pasada habíamos aplicado el método específicamente, digamos, nuestro espacio eran ciertos recintos particulares que podía ser, qué sé yo, el espacio entre dos conductores a tierra, o vimos cómo era la función de Green en este espacio medio mixto, que era un plano infinito, con un hemisferio arriba. Y los ejemplos que voy a contar hoy, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas cartesianas, van a ser en el espacio no acotado. ¿Qué me refiero en el espacio no acotado? Bueno, no tengo ningún contorno en particular, ninguna esfera a tierra, ningún disco nada, ningún cilindrito a tierra, nada particular. Tengo todo el espacio y una distribución de cargas en todo el espacio. ¿Está? Y el método de Green ahí vale también, obviamente, porque básicamente mi función de Green es 1 dividido módulo de x menos x'. No, esa es la función de Green, es el potencial de Coulomb para una carga puntual en todo el espacio. Solamente que con las tecnologías que estuvimos viendo a lo largo de este curso, podemos escribir la función de Green de una carga puntual en el espacio no acotado, o sea, 1 sobre el módulo de x menos x', en diversas maneras, con distintas coordenadas, en expansiones que son útiles para luego poder calcular el potencial dado una distribución de carga. ¿Sí? Entonces, quiero empezar encarando en coordenadas cilíndricas el problema que tengo descrito acá en 50 centímetros, que es básicamente un disco con una densidad de carga uniforme sigma. Ese problema, cuando estábamos en la primera práctica de repaso, lo habíamos calculado en el eje, no sé si se acuerdan. ¿Sí? Habíamos calculado en el eje el potencial del anillo y el potencial del disco. Pero bueno, la intención ahora sería tener algún tipo de expresión para el potencial en todo el espacio, no solamente en el eje. Que a lo sumo debería reducirse a la expresión que teníamos antes, si nos paramos sobre el eje. Quisiera encarar este problema en coordenadas cilíndricas. Para eso, la idea sería tener la función de Green en coordenadas cilíndricas, la función de Green, el espacio no acotado, y integrar esa función de Green, el espacio no acotado, contra la densidad de carga que representa ese disco de densidad de carga uniforme. Pero bueno, como ustedes saben, cuando haces la separación de variables en coordenadas cilíndricas, una vez que te casaste con que tenés acceso al ángulo completo en phi, ¿sí? a todos los ángulos para phi, entre 0 y 2π, tenés dos posibilidades, digamos. Básicamente, tus funciones, tu solución de la ecuación de Laplace, pueden ser una base en phi y en z, con ciertas funciones del radio cilíndrico ρ, o puedes tener una base en phi y en ρ, y un conjunto de funciones que no son base en z. ¿Sí? Todo depende de cómo uno elija los autovalores en la ecuación diferencial, qué signos se ponen, etc. Entonces, digamos, podríamos construir unos dos tipos distintos de funciones de Green en coordenadas cilíndricas para el espacio no acotado. ¿Están todos de acuerdo con eso? Por lo menos dos. Entonces, bueno, vamos a encarar, digamos, este problema que les dije inicialmente, pero primero buscando la función de Green, ¿no? Y vamos a primero hacer la función de Green usando 2. ¿Sí? O sea, voy a tener una base en phi y en ρ. Mis funciones para ρ son las funciones de Bessel, a diferencia del otro caso donde son las funciones de Bessel modificadas. Y una vez que obtenga esta función de Green, la integraré contra la densidad de carga correspondiente de acá y veré cuánto me da el potencial. ¿Sí? Entonces, para encontrar la función de Green, yo sé que tengo que encontrar el potencial de una
una carga ubicada en un lugar arbitrario en espacio no acotado, y ese potencial va a ser la función de Green, que ya sabemos que es 1 sobre módulo X menos X', solo que lo queremos escribir de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, como estamos parados en la situación 2, donde queremos funciones que sean base en phi y en rho, vamos a separar el espacio en 2, con un plano infinito, ¿sí? Ese plano va a pasar por el z donde pasa la carga, entonces tenemos el espacio que está por debajo del plano donde está la carga, y el espacio que está por arriba del plano donde está la carga. El tipo de funciones que podemos esperar, digamos, en cada una de esas regiones vale la ecuación de Laplace. Tendremos que poner condiciones de contorno apropiadas, pero en cada una vale la ecuación de Laplace. El tipo de funciones que podemos esperar encontrar, tanto en la región 1 como en la región 2, en principio son las funciones de Bessel J y la función de Bessel N. La N la descarto porque en principio en ρ igual a 0 no tiene por qué haber ninguna singularidad, entonces esta función se comporta mal en el origen, así que la puedo tirar. Después tengo todas las exponenciales de la serie de Fourier en phi, ¿sí? Con m que puede ir desde menos infinito a infinito. Y luego tengo las exponenciales reales en z. ¿tá? Entonces, si tuviera que decir qué tipo de funciones aparecen para el potencial en la región 1, bueno, son justamente el producto de estas tres, eligiendo la exponencial positiva. ¿No se puede achicar eso, no? ¿Eh? A ver. Ahí está. Entonces elijo la exponencial positiva porque yo sé que esta exponencial cuando z tiende a menos infinito tiende a 0. Espero que mi potencial en infinito vaya a 0, obviamente. Y para las funciones, para la región 2 espero lo mismo, pero con las funciones al revés. ¿Sí? Entonces, digamos, el planteo más naive que uno podría hacer, fíjense que, a diferencia de cuando uno tiene contornos, recintos finitos en ρ, ¿sí? Donde uno tenía un conjunto finito, finito no, contable si quieren, para los posibles valores que tenía que tener K. ¿Sí? En este caso K no está limitado por nada, porque tengo un espacio no acotado. Es lo mismo que pasa, si quieren, en la transición entre lo que es una serie de Fourier y una transformada de Fourier, ¿no? En la serie de Fourier yo tengo las exponenciales con el número de onda cuantizado, y cuando yo tomo que el espacio que estoy expandiendo es infinito, eso se convierte en una transformada de Fourier con un número de onda que puede variar entre menos infinito e infinito. ¿Sí? Bueno, esto es algo parecido. Estas funciones J, que tienen este K acá, ese K no son las raíces, no estoy expandiendo las raíces de la J ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, el planteo más inocente es decir, bueno, listo, esas son las funciones que van, pondré un cierto coeficiente A para las funciones de la región, para la expansión en la región φ1, cierto coeficiente B para la expansión en la región φ2, sumo en M entre menos infinito e infinito, e integro en K, ¿sí? En todos sus posibles valores que son entre 0 e infinito. Este coeficiente, que todavía no determiné, A y B, en principio pueden depender del índice M, ¿sí? Y obviamente pueden depender de esta variable K, por la que estoy integrando. ¿Sí? Esto, digamos, así como les decía que uno tenía la serie de Fourier y iba hacia la transformada de Fourier, en un espacio no acotado, en este caso está este tipo de transformación, se llama transformada de Hankel. ¿Está bien? Pero bueno, en vez de empezar a meter condiciones de contorno a lo bestia, en principio mis condiciones de contorno sería que el potencial acá y acá sean lo mismo y que el salto de la derivada me dé la densidad superficial que tengo en el plano que divide la región 1 y la región 2. Pero en vez de hacer eso a lo bestia, hagamos como siempre. Oh, tengo miedo de estar cortando, a ver si puedo correrlo. Es mi problema de siempre. Bueno. Hagamos como decíamos la otra vez, de masajear esta expresión,
y acomodarlas de manera tal de que se simplifique bastante luego cuando tenga que aplicar condiciones de control. ¿Tá? ¿A qué me refiero con masajear? Bueno, fíjense que este A sub m de K y este B sub m de K son, en principio, cualquier cosa a determinar que dependen de m y de K. O sea que yo los puedo rescalar con cualquier cosa que dependan de m y de K. ¿Sí? Entonces, voy a reescribir phi1 y phi2, rescalando estos coeficientes A y B, ¿sí? Y rescalándolos de una manera que a mí me resulte adecuada. Fíjense lo siguiente. ¿Están todos de acuerdo que esto que puse en azul, que es lo que agregué, ¿sí? Es algo que se podría tranquilamente reabsorber en la constante aquella? ¿Sí? Porque esta cosa que agrega acá es una función de m y de k. ¿Sí? Depende de ρ'P, pero ρ'P para mí es un parámetro de esta expansión. Después este exponencial acá también va multiplicando, así que se puede reabsorber. Este exponencial de acá va multiplicando, así que se puede reabsorber. Ahora, fíjense, ¿cuál es la lógica detrás de que yo agregue eso a propósito? ¿No? La idea sería la siguiente. Si tuviera que justificarles por qué agregué este JM en carro prima, ¿sí? La justificación más fácil sería pensar que yo sé de antemano por un teorema que la función de Green es simétrica entre el intercambio del punto fuente y el punto campo. ¿Sí? Entonces, si esta va a ser la dependencia funcional con la coordenada del punto de observación del campo, con esta función de Bessel así en particular, digo, bueno, hay altas chances de que me aparezca la misma dependencia exacta con el valor, con el ρ del punto de la fuente. ¿Sí? Ahora, si te convenciste de eso, tal es lícito hacer este cambio de la vuelta. O me podría decir, bueno, pero pará, ¿por qué no hiciste lo mismo con z y z' y phi y prima, y en cambio los pusiste al revés? ¿Sí? Bueno, fíjense que con z y z', agregarlo con un menos es bastante razonable por lo siguiente. Esto de acá, la phi1, vale para z menor a z'. Y la phi2 vale para z mayor a z'. ¿Están de acuerdo? Entonces, intercambiar acá z y z' no es gratuito, porque es pasar de la phi1 a la phi2 y viceversa. ¿Sí? Entonces yo lo que veo es que si yo hago esta adición acá, que es casi simétrica respecto a z y z', solo con el signo cambiado, cuando miro esto y miro esto, me doy cuenta que lo que me está quedando es el módulo de z menos z', si yo lo quisiera escribir en una única expresión. ¿Se dan cuenta? Y ahí efectivamente el módulo de z menos z' es invariante entre el intercambio de z con z'. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué hice esto también con phi y con phi'? Tenés un argumento parecido, ahí no tengo ese argumento. Ya no tengo el argumento de la simetría entre ρ y ρ'P, porque esto le puse un signo en menos. Ya no tengo el argumento de que, bueno, que cambiar z y z' me cambia entre esta y esta, porque eso ya no es cierto con phi. ¿Por qué puse phi menos phi' y no phi más? ¿A quién se le ocurre? Es que yo, fíjate que la condición de continuidad la voy a aplicar en z igual a z', ¿no? En phi igual a z'. ¿A alguien se le ocurre alguna otra explicación por Es la que en cual es realidad razonable? lo que hiciste fue Ojo, si lo simplemente... estuviera haciendo mal, si estuviera mal orientado eso que estoy haciendo, no estoy perdiendo generalidad, porque de última lo único que hice es escalar este dicho. ¿Estamos de acuerdo? Y si estoy haciendo las cosas mal, me va a aparecer una fase al final de la cuenta, me va a cancelar esa edición mía que estaba mal. Pero bueno, yo insisto en que es razonable y quiero ver si a alguno se le ocurre por qué. Perdón, justo en el Zoom había alguien que estaba, creo, intentando responder. Sí, perdón. No, digo que Dale. eso en realidad lo que es como centrar tu base en phi, pero en el punto phi prima nada más. Como si estuvieras haciendo un corrimiento.
Viene un poco por ahí, digamos. Yo, por lo menos yo lo pienso de la siguiente manera. Fíjate, suponete que yo agarro, tengo mi configuración con mi fuente en ρ', z' y φ', digo, la voy a correr un poquito, le voy a cambiar el ángulo φ', ¿no? Entonces, ¿cómo esperaríamos que cambie el potencial si yo hago ese cambio? Puede ser por simetría de reflexión en phi igual a phi prima. No escucho muy bien, perdón. ¿Cómo? Sí, puede ser porque hay simetría de reflexión en phi igual a phi prima. ¿Qué reflexión? ¿Reflexión? ¿Qué reflexión decís? Porque lo que vos comentes igual no te lo escucho. ¿A qué reflexión te referís? O sea, sobre el eje phi igual a phi prima. Si mal no me equivoco, la carga está sobre phi prima. Entonces, si reflejas sobre ese eje, o sea, digo, sobre el plano, Ay, me cuesta un montón entenderte. No sé, no llego a entender bien qué me está diciendo. Me estoy poniendo al lado del parlante a ver si te entiendo. Ahí se escucha mejor. No sé. ¿Cómo? ¿Se escucha mejor? Ahí está, a ver, dale. Sí, porque si la carga está en phi prima y reflejas sobre el plano phi igual a phi prima, debería haber simetría de reflexión, si no me equivoco. El plano φ igual a φ'. Claro. A ver. Yo reflejo en ese plano. Pero si reflejo en ese plano, me cambia la fase, ¿no? Si reflejo en ese plano, se me da vuelta, me quedaría φ' menos φ. ¿O estoy diciendo mal? Claro, sí, puede ser. Que sería lo mismo que intercambiar φ con φ'. Mi argumento iba por este lado, iba por el lado de que si yo muevo la carga y a φ' le agrego algo, la corrillo con la mano, el potencial que yo espero ver debería ser el mismo, salvo que φ se me debería correr en lo mismo. ¿Sí? Entonces, para que esas dos traslaciones se cancelen, deberían estar restándose estas φ y φ'. ¿Está? De esa manera, si yo traslado la fuente, es lo mismo que trasladar el campo. Perdón, si yo roto la fuente, sería lo mismo que rotar el campo. ¿Está? Sí. Sí. Si yo tengo solamente el φ, no está mal. Lo que pasa es que implícitamente va a haber escondida acá una dependencia φ' y no la estoy viendo. ¿Está? Ahora, lo que yo estoy diciendo es, esa dependencia medio que te la puedo sacar del bolsillo de antemano, ¿sí? Porque yo espero primero que haya una cierta simetría entre φ y φ', ¿sí? Pero que no es una simetría como simplemente poner el producto de las dos funciones iguales cambiando φ por φ', sino que es ese mismo producto pero cambiando el signo de φ', para que haya una simetría de rotación tal que si yo roto la fuente, se me rota el campo. ¿Entendés? Fíjate que esa simetría de traslaciones que también funciona en Z, si querés. Porque yo podría subir la fuente y el campo va a tener que ser lo mismo subido. Esas simetrías así no funcionan con ρ, por ejemplo, ¿no? Porque yo ρ no puedo trasladar en ρ. ¿Sí? ρ es una variable fija que está entre 0 e infinito. En cambio φ, bueno, sí, es una variable de 2π periódica. Yo podría rotar, y rotar es aditiva la rotación en φ, ¿no? Claro. Bueno, entonces, como les decía, masajé mi ansatz para que me aparezcan todas esas simetrías que yo esperaba. ¿Sí? Ahora, al haberlo hecho así, fíjense que se supone que tiene que ser continuo el potencial entre la región 1 y la región 2. La región 1 y la región 2 están separadas, están dadas en la superficie z igual a z', ¿no? Bueno, es cierto que todas estas funciones que plantea acá en mi ansatz son iguales a estas funciones de acá abajo cuando z es igual a z'. ¿No? Con lo cual puedo concluir que estos dos coeficientes tienen que ser lo mismo. ¿Sí?
Y lo único que me falta implementar es el salto de la derivada en el plano z igual a z'. Ese salto, bueno, es la derivada del φ1 respecto de z menos la derivada del φ2 respecto de z en z igual a z'. Eso tiene que ser igual a 4pi por la densidad superficial de carga que hay en el plano z igual a z', que es una carga puntual. Esa carga puntual está localizada en un ángulo φ', por eso la delta de φ menos φ'P'. Está localizada a una distancia ρ', ¿sí? Por eso la delta de ρ menos ρ', del origen. Y este es básicamente el elemento de superficie que está dividiendo, de manera tal de que cuando si yo integrara esa densidad de carga, me da 1. ¿Sí? Porque estoy haciéndolo con carga unida, porque estoy buscando una función de Green. Bien, ahora déjenme decir algo de lo último. Bueno, fíjense que derivar φ1 respecto de z es fácil, porque es una exponencial, me baja una k. ¿Sí? Derivar esta segunda expresión respecto de z también es fácil, me baja una menos k, pero una está sumando y la otra está restando, o sea que son es 2k, ¿sí? Me baja ahí. Y cuando evalúo en z igual a z', de la parte exponencial desaparece. ¿Sí? O sea que me quedó la serie, la integral, 2k y a la i m φ menos φ', y estas dos cotas por el coeficiente a determinar. Y eso tiene que ser igual a 4pi delta de φ menos φ', delta de ρ menos ρ'. ¿Sí? Fíjense que en este paso de acá, antes de, digamos, de seguir laburando esta igualdad, que es esto igual a esto, digo, para un segundo, mirá esto de acá. ¿Sí? Este delta de φ menos φ', usando la relación de completitud de la serie de Fourier, lo puedo escribir como 1 sobre 2pi por la suma en m entre menos infinito e infinito de a la i m φ menos φ'. ¿Están todos de acuerdo que puedo hacer eso? Estoy usando la relación de completitud que me dice cuánto vale la delta de φ menos φ'. Entonces, digamos, comparando la serie de Fourier que tengo acá del lado izquierdo con la serie de Fourier que tengo acá del lado derecho, puedo igualar coeficiente a coeficiente. Entonces ahí me saco de encima la serie. Me queda esta expresión. ¿Todos me siguieron en ese paso? Los numeritos están bien, porque fíjense que acá tenía un 4pi dividido ρ. Ese 4pi me queda un 2 porque es 1 sobre 2pi la relación de completitud. Entonces me queda un 2 acá y este 2 se termina cancelando con este 2 del K. Entonces me quedo esto. ¿Sí? Bueno, acá lo que hay que tener presente, como decíamos antes, estamos frente a una transformada de Hankel, entonces hay que ver cuál es la relación de ortogonalidad de la transformada de Hankel y de completitud de la transformada de Hankel, que se las escribí acá, ¿sí? Con esta y esta. Entonces yo acá tengo dos opciones. Fíjense, mi objetivo es invertir, entre comillas, esto para obtener los coeficientes, ¿cierto? Yo tengo dos opciones. O agarro y multiplico por un conjunto de funciones ortogonales a esta, e integro para que me aparezca la delta, y así colapsar la integral y obtener el coeficiente. Puedo hacer eso, o lo que puedo hacer es el lado derecho, ¿sí? Escribirlo usando la relación de completitud. O bueno, justamente en estos casos, donde mis fuentes son una carga puntual, la relación de completitud me aparece explícita del lado derecho de esta ecuación. ¿Está? Cada uno lo hace como quiere. Yo podría directamente reemplazar este 1 sobre ρ delta por esta relación, o puedo agarrar y, que es lo que hice acá, como para que tengan la alternativa, multipliqué esta ecuación por ρ jm de k' ρ, ¿sí? O sea, lo multipliqué por una j con el mismo m, pero con un k distinto. ¿Sí? Fíjense que la transformada de Hankel es una transformada, digamos, en este, si quieren, número de onda que acompaña al ρ, ¿sí? Pero que es válida para cualquier valor de m. Es decir, hay una transformada de Hankel de orden 0, hay una transformada de Hankel de orden 1, hay una transformada de Hankel de orden 2, etc. Vale para cualquier valor de m. ¿Está? Entonces, como decía, multiplico por ρ, jm, o sea, el mismo orden, porque estoy en la transformada de Hankel de orden m, jm
con un K distinto de K' por ρ e integro en ρ, ¿sí? Para usar la relación de ortogonalidad. Bueno, cuando hago eso me aparece la delta de K menos K', que me colapsa la integral, me la vuelve toda, me queda el coeficiente, se sube m de K', jm de K' ρ', y del lado derecho tengo esta delta multiplicada por ρ, jm de K' ρ, e integrada, ¿sí? Que bueno, gracias a la delta esto me termina quedando jm de K' ρ'. Bueno, mirando el lado izquierdo y el lado derecho veo que la C vale 1. ¿Está? Les insisto, la C me quedó 1 porque yo trabajé un montón de expresión al principio. Si no lo hubieran hecho, nada, era un poquito más cuentoso, pero iban a llegar al resultado correcto. ¿Sí? Entonces, bueno, con esta C igual a 1, y usando el hecho de que mi función de Green me quedó separada en la región donde Z es menor a Z' y donde Z es mayor a Z', pero que eso lo podía escribir como un módulo, tengo una única expresión para la función de Green, ¿sí? Que es esta de acá. Entonces, básicamente me quedó mi función de Green expresada como una serie de Fourier en el ángulo y una transformada de Hankel en la coordenada radial. ¿Sí? Fíjense que acá chiquitito como recordatorio les puse que esto es igual a 1 sobre el módulo de X menos X'. No hay que perder de vista eso. Este es el potencial de Coulomb de una carga unitaria en el espacio no acotado. ¿Cuál es la ventaja de haber escrito esto? Que también que no es lindo, pero parece más lindo que esto. Haberlo escrito de esta manera. Bueno, fíjense que si tuviera que pensar en términos operativos, si quieren al menos, hay una ventaja y es el hecho de que en esta expresión, si bien es una serie y una transformada complicada, por lo menos me quedó completamente factorizado la dependencia de las variables z y las variables z, las variables primadas y las variables no primadas. ¿Sí? Porque acá, bueno, esto es un producto de dos exponenciales, esto es un producto de dos funciones, y esto de acá, bueno, abriendo el módulo, ¿sí? Para la región de z mayor a z', z menor a z', es el producto de dos exponenciales. O sea que me quedó completamente factorizado. Entonces, lo bueno, al tenerlo factorizado, es que si yo luego integro esta función de Green contra una densidad de carga, ¿sí? Que voy a tener que integrar en las variables primadas, bueno, voy a tener separadas completamente las dependencias funcionales. ¿Tá? Después me tengo que arreglar, porque me quedó una serie y me quedó una transformada, pero bueno, una serie y una transformada mucho más estudiada en la literatura que qué sé yo, que una función irracional, complicada, más difícil de integrar, etc. Entonces, bueno, apliquemos esto. Hoy están más callados que nunca. Hoy sí es miércoles, capitán, ¿eh? Ya te puedes dormir. Bueno, apliquemos esto al problema de un disquito en densidad superficial de carga uniforme sigma de radio A. ¿Sí? Para encontrar ese potencial tengo que agarrar e integrar en todo el espacio la función de Green, que es 1 sobre el módulo de X menos X', contra esa densidad de carga en X'. ¿Sí? Esa densidad de carga la escribí de esta manera, fíjense, es sigma por la delta de Z', bueno, estoy poniendo el disco en Z igual a 0, por eso puse esa delta para localizarla ahí. Y este tita, acuérdense que era la función de Heaviside. Este tita de acá es una función que vale 1 si lo de adentro es mayor a 0 y vale 0 si lo de adentro es menor a 0. ¿Tá? Que la única función que está cumpliendo acá es recordarme que cuando integre, bueno, acá puse R y debería haber puesto ρ. ¿Sí? El único rol que está cumpliendo esta función de Heaviside es recordarme que cuando integre en ρ', integre entre 0 y A, no me pase ahí, porque tengo un disco que vive ahí. ¿Sí? En cualquier caso, ustedes, digamos, cuando uno escribe esto,
o puede poner esas funciones Geisel, o puede ser incluso más sencillo decir, bueno, mi densidad de carga es esto, siempre recordando que ρ va entre estos valores. Chao. ¿Está? Bueno, el diferencial de volumen sobre el que tengo que integrar es el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? El elemento de volumen tiene ese ρ' ahí multiplicando. Entonces, escribo todo junto, o sea, esta G con la integral, con la densidad de carga. ¿Sí? La delta de Z' lo único que hace es ponerme este Z' en cero, nada más. La operación más sencilla. O sea que solamente me quedan dos integrales, que son la integral angular, ¿sí? La integral en φ' esta exponencial de acá, y la integral radial en ρ' de la Bessel JM por ρ'. ¿Sí? Empezamos, bueno, por la integral angular. Pasa lo que les contaba, que siempre pasa cuando tenés esta simetría de rotaciones. Mi configuración tiene simetría de rotación alrededor del eje Z, ¿no es cierto? Porque es un disquito. Entonces es esperable que solo sobrevivan los modos m igual a 0. ¿Sí? Y efectivamente es lo que pasa. Esta integral de acá, en φ', ¿sí? Pueden ver fácilmente ustedes que es 0 siempre, salvo cuando m es igual a 0, en cuyo caso vale 2π. ¿Está? Entonces este 2π del Tm0 no solamente me tira la suma, sino que además me simplifica porque la integral que tengo que hacer acá no es en la función de Bessel mésima, sino que va a ser solo en la función de Bessel ceroésima. ¿Sí? No sé si se dice ceroésima. ¿Existe la palabra ceroésima? Bueno, Ahora sí. ahora la inventamos. Es un neologismo. Bien. Entonces, bueno, escribí eso explícitamente, el 2π, saqué la serie, evalué todo en m igual a 0, o sea que lo único que me resta calcular es esta integral de acá. ¿Sí? Esa integral ahí es fácil de calcular. ¿Cómo se calcula? Fíjense que siempre y cuando el intervalo de integración sea finito, esas funciones de Bessel son fáciles de integrar si uno escribe la serie. La función de Bessel esa, no me la acuerdo exacta ahora, pero esa J0 de X es algo así como una serie algo así. Me he puesto a olvidar un coeficiente o algo. ¿Sí? Entonces hacer esta integral finita, ¿sí? Simplemente hay que escribir esta J0 como una serie, multiplicarla por este ρ', integrar en ρ' entre 0 y a, ¿sí? Intercambiando la integración con la serie, y de lo que te queda, te das cuenta que lo puedes reescribir como la J1, ¿sí? Mirando cómo es el desarrollo en serie de la J1, y entonces esta integral de acá te queda, no sé si se llega a leer ahí, dice igual a dividido k por la J1 de k por a. ¿En el Zoom se llega a ver esa esquinita? Sí, se Sí. ve. Ok. Bien. Bien, entonces llegué a mi potencial, ¿sí? Me saqué de encima la serie de Fourier gracias a la simetría axial que tengo, pero me quedó todo escrito en términos de la transformada de Hankel. Fíjense que, digamos, llamamos transformada de Hankel a escribir a una función como la integral de unos ciertos coeficientes que dependen de k contra una función de Bessel, que puede ser la cerodécima. ¿Sí? Entonces yo esta expresión de acá la podría interpretar o bien como una transformada de Hankel cerodécima, ¿sí? Donde estoy transformando una función de ρ, o bien una transformada de Hankel unoésima, donde estoy transformando una función de a, ¿sí? Como análogo.
Podría terminar el problema acá, pero es interesante primero, es interesante hacer lo siguiente. Nosotros conocíamos el resultado del potencial de este disco sobre un eje. ¿Sí? Sobre el eje sería en ρ igual a 0. Entonces lo que podríamos hacer es ver si funciona, si anda, si camina, hacer una expansión en ρ. Para en primer lugar obtener ese resultado viejo, y en segundo lugar obtener las correcciones de ese resultado viejo. ¿No? Entonces, básicamente, yo quiero tomar ρ chico, ¿sí? Pero cualquiera me podría cuestionar, bueno, ρ es una variable con unidades, porque ρ tiene unidades de longitud, entonces chico con respecto a qué, ¿no? Entonces, bueno, tengo, por ejemplo, un parámetro dentro de esta cuenta que sabe que es el radio del disco. Entonces yo podría considerar, obviamente, ρ chico comparado con A. ¿Sí? Y sin embargo, fíjense que, digamos, la dependencia de ρ está toda contenida acá adentro, en la función de Bessel de K por ρ. ¿Sí? Y digamos, K justamente para que el argumento sea dimensional, K es algo que tiene unidad de 1 sobre longitud, es una especie de número de onda. Entonces, mirándolo así a lo bestia, yo no puedo hacer una serie de esto diciendo, bueno, no, tranquilo, porque ρ es chico, ¿no? Porque dijimos ρ era chico respecto a A, no a K. ¿Ya? Pero podría convencerme de que es correcto hacer eso haciendo lo siguiente. Digo, lo cuento esto en el aire para después convencerlos más o menos y decir, bueno, ahora déjame que los pando, ¿vale? Pero se los cuento en el aire. Fíjense, yo tengo acá la dependencia funcional K por A. ¿Sí? Y K es una variable que estoy integrando. Entonces supónganse que yo hago un cambio de variable para absorber este A de acá. ¿Sí? Si yo hago ese cambio de variable, K, que era una variable con dimensiones de número de onda, ¿no? O sea, como 1 sobre longitud, pasa a ser algo adimensional. ¿Sí? Entonces, o sea, es como si yo cambiara en esta cuenta K, lo mando a K dividido A, para absorber este A de acá. ¿Sí? La medida de integración no cambia, porque tengo de K dividido K, o sea que se me absorbe esa escala. Mientras A sea distinto de 0, sigo integrando entre C infinito, eso no es un problema. Y acá me aparece K por módulo de Z dividido A, y acá me aparece K por ρ dividido A. ¿Sí? Entonces, haciendo eso, yo podría convencerlos de que, bueno, es lícito ahora sí, porque tengo la J0, la función debe ser 0, de K, que es algo adimensional, por ρ dividido A, y entonces yo expando en potencia de ρ dividido A, ¿sí? Pensando que ρ dividido A es chico. ¿Está? Y fíjense que ρ sigue siendo el único lugar donde aparece ahí. O sea, no pasa nada. Pero bueno, no voy a hacer todo ese cambio de variable y todo, lo voy a dejar expresado como está y expando la J0 porque es lo mismo. Entonces, digamos, espero haberlos convencido de que era lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, la J0 de K por ρ tiene una expansión en potencias del argumento. A ver si escribí bien esta expresión, fíjense. La J igual a 0 está bien, es 1. Y la J igual a 1 me queda menos 1 dividido... No, acá hay algo... Debe ser J más 1 factoriado. Bueno, la expansión de la J0 es esta. ¿Tá? La expandí en 2 órdenes hasta orden 4. Fíjense que... Bueno, entonces, digamos, con esta expansión metida acá dentro del integral, voy a poder escribir mi potencial como una expansión que la voy a llamar φ0, más φ2, más φ4, más etcétera, etcétera. ¿Sí? Donde 0 es lo que es de orden 0 en ρ, 2 es lo que es de orden 2 en ρ, que va a ser algo proporcional a ρ cuadrado, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces empecemos por la expansión de orden 0, que es básicamente reemplazar esta J0 por un 1. ¿Sí? Me queda, entonces, como les decía, el integral original, pero con el J0S puesto como 1. Me queda esto de acá. ¿Sí? Fíjense que acá tengo una integral impropia de una Bessel contra una exponencial. ¿Sí? Sin embargo, en este caso,
funciona usar la serie sin ningún tipo de problema, porque justamente gracias a este exponencial que va muy rápido a cero, infinito, es que no va a haber ningún problema de intercambiar el límite del integral con la serie, y entonces escribir a la vez como una serie, meterla ahí adentro del integral, intercambiar el integral con la serie, integrar, con el integro, estoy integrando potencias, básicamente. La parte de cuando tome el límite infinito, eso va a ir a cero, porque gracias al exponencial. Bueno, estoy integrando potencias contra exponenciales, que es una cuenta fácil. Bueno, fácil. O sea, la buscan, está en Wikipedia, está en matemáticas, está en cualquier tabla de integrales. Entonces no hay ningún problema tomar el límite infinito, etc. Y me va a quedar una serie, no tan linda, ¿sí? Que ya no la puedo reconstruir con una función de Bessel. Pero bueno, curiosamente esas series son todas funciones irracionales bastante sencillas de verificar. En particular, esa serie me termina quedando esta expresión de acá. ¿Sí? Si son duchos usando matemática o Maple o alguno de esos, usan alguno de esos programas, o Python, si usan Python, hay librerías para hacer estas cosas. Estas integrales salen con... Wolfram Matemática o Wolfram Alpha. Y por ahí hay integrales ya más difíciles que no te las hacen, ¿no? Pero creo que acá se consiguen licencias truchas. Bueno, no debería haber dicho esto en un video que va a estar en YouTube, ¿no? Licencias por 30 días. Sí, y si no, Python es gratis y tiene librerías para hacer integración, cosas algebraicas, etc. En fin. Si expando al segundo orden, bueno, básicamente lo único que cambia ahora es como menos ρ cuadrado dividido 4, que sale afuera del integral, pero me quedó un k cuadrado. Antes tenía 1 sobre k y ahora el integral va a ser contra un k. ¿Sí? Se hace de la misma manera, o sea, usando un programa o escribiendo la j como una serie, intercambiando integral por serie, integrando y luego tratando de entender quién es esa serie que me quedó, que es una función racional, que es básicamente esta de acá. ¿Sí? Digamos, en particular, o sea, en general, esto se puede hacer sistemáticamente, es decir, es una expansión que la podés hacer, digamos, con trabajo y todo, pero que están todas tabuladas. Cualquier integral, cualquier serie, cualquier cosa que quieras hacer, la puedes llevar hasta el orden que vos quieras, que la expansión funciona bien y puedes obtener la precisión que quieras en esta expansión para ρ chico, es decir, cerca del eje. Que puedes extender este procedimiento que les acabo de mostrar al orden que ustedes quieran. Pero bueno, en particular, llegamos al resultado de la guía 1 y a la primera corrección del resultado de la guía 1. Matías, te hago una pregunta. Sí, Perdón, no escuché, lo dijiste capaz, pero no escuché. ¿La exponencial también la expandís para hacer la integral? no. Fíjate, por ejemplo, acá, digamos. O sea, expandís a veces la Vos función de veces más. escribís esta como una serie de potencias. ¿Sí? Sí, eso sí. Bien, la integral que te queda va a ser una potencia de k contra una exponencial. Sí. ¿Sí? Esas son funciones conocidas. Son fáciles de integrar. Claro, lo único que no entiendo es que como tengo el módulo de z, puedo llegar a tener una exponencial creciente, o sea, positiva, de e a la kz, y el infinito se me da infinito. No, si vos fijate, estás integrando una exponencial cuyo argumento es siempre negativo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? La integral en k es entre 0 e infinito, así que este exponencial siempre te suaviza en el infinito el comportamiento de la función. Claro, ¿Me pero esa seguís? exponencial, lo que Z no es un entiendo. parámetro para vos en la integración. Z no importa. Es un parámetro positivo, módulo de Z, chao. Bueno, ¿Se entiende? O no, por ahí no te estoy entendiendo yo la duda. no, sí, se entiende. Gracias. Ok.
sea, lo que había que tener cuidado, digamos, es en K, que es la variable que estoy integrando, pero este exponencial hace que cualquier cosa razonable sea bastante convergente cuando lo quiero integrar. Fíjate que la variable K que estoy integrando va entre 0 e infinito, no va entre menos infinito e infinito, ¿no? Por eso es exponencial, va bien. Bueno. La otra alternativa para pensar la función de Green en el espacio no acotado en coordenadas cilíndricas es tomar una base en phi y en z. ¿Sí? Perdón, ¿puedo consultar algo de la parte anterior? Sí, Eh, no entendí si es que al final ortogonalizaste, o sea, para obtener el potencial en ρ y en phi o solo en ρ. ¿cómo de vuelta? Perdón la pregunta. A ver si. Que si no Te entendí si es escuché, pero no te que, entendí. claro, no, lo que digo es, usaste creo que fue así, que usaste la transformada de Hankel para ortogonalizar en ρ, o sea, Sí, con las jotas, sí. pero no entendí si es que lo hiciste también en phi, o no sé si es que ya lo habías hecho antes, yo Eso es porque, cuando buscaba la función de Green, decís vos. sí, En phi, en vez de ortogonalizar, lo que hice fue usar la relación de completitud. ¿Sí? Pues yo tenía, fíjate, tenía esta expresión, que era transformada de Hankel y una serie de Fourier. Esto tenía que ser igual a esto, ¿no? O sea, que era el salto de la derivada igual a 4π por la densidad de carga. Y lo que hice en este paso de acá es, esta delta de phi menos phi prima, la escribí como su relación de completitud, como una serie de m entre menos infinito e infinito, de, bueno, un coeficiente, que es esto que estaba multiplicando acá, e a la im phi menos phi prima. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? sí, Y ahora comparé esta expresión con esta expresión. Y tengo una serie de Fourier acá y una serie de Fourier acá. ¿Sí? Entonces los coeficientes de ambos lados de la serie de Fourier tienen que ser los mismos. Y de ahí me saqué de encima la serie de Fourier. Y me quedé con los coeficientes. ¿Se entiende? Podría haber aplicado claro, ortogonalidad, lo podría haber hecho, tranquilamente. sí, sí, ahí entendí. Ok. Gracias. Bien. Entonces decíamos que la otra alternativa era en coordenadas cilíndricas desarrollar todo en funciones que sean base en phi y en z. ¿Sí? En tal caso, bueno, las funciones en z van a ser exponenciales complejas, o senos y cosenos, uno quiera. Las funciones en phi son las mismas de antes, la serie de Fourier. Esto acá va a ser una transformada de Fourier. ¿Sí? Y luego las funciones digamos, en la coordenada radial son las funciones de Bessel modificadas. ¿Sí? La I y la K. ¿Sí? Entonces, para encontrar la función de Green voy a poner una carga de unidad en algún punto arbitrario R', phi' y z', y voy a separar el espacio en dos. Y voy a pensar en un cilindro que pasa por R igual a R', ¿sí? Y estará el espacio que está dentro del cilindro y el espacio que está fuera del cilindro, de manera tal de que la carga esa, con Q igual a 1, vive en este cilindro infinito, ¿sí? En la superficie de este cilindro infinito. Entonces, a la hora de seleccionar funciones, ¿sí? En la región 1, de las dos posibilidades que tengo de las funciones modificadas de Bessel, me voy a quedar con la función I. ¿Por qué? Porque la función I se comporta bien en el origen, y no tiene singularidades en el origen. Y del lado de afuera, me voy a quedar con las funciones K, porque las funciones K, si bien tienen singularidades en el origen, en la región 2 no me jode eso, pero van a 0 en el infinito, es lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, la pinta de las funciones que puedo poner para la región 1 y para la región 2 son estas dos de acá. ¿Sí? Sin explicar el detalle de cómo lo había hecho antes, análogamente,
voy a escribir la función de Green en la región 1 y la función de Green en la región 2 como una serie de Fourier, una transformada de Fourier, ¿sí? Un cierto coeficiente que depende del índice M y de la variable de la transformación K, y voy a agregar, multiplicar, digamos, por la parte de la dependencia esta en Z' y en Φ', que es simplemente como si instalara nuevamente este coeficiente, porque yo sé que va a terminar siendo así por todas las simetrías que uno quiere hacer, que de última es algo con riesgo cero, porque si me estoy equivocando, me lo va a terminar diciendo cuánto valga este coeficiente de acá. El único, digamos, el detalle que es diferente respecto a el caso anterior es el siguiente. En principio yo acá tendría que poner una I de Carró, el módulo de Carró, y acá tendría que poner una K del módulo de Carró, y lo que hago es ese truco de decir, bueno, voy a completar con, digamos, con la otra función, la función del otro lado evaluada en ρ'O'. Entonces, esta de acá la completo con la K evaluada en ρ'O', y esta de acá la completo con la I evaluada en ρ'O'. Y lo que hago con eso entonces es poder decir que para que haya continuidad este coeficiente A tiene que ser igual a coeficiente A. ¿Sí? Sí. Es una buena pregunta. Fíjate lo siguiente. Perdón, acá no se escuchó la pregunta. ¿La podrías repetir? Me pregunta por qué pongo el módulo de K en la función de veces. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Fíjate que en el caso anterior, ¿sí? Cuando teníamos las funciones de veces y no las de veces modificadas, nuestras transformadas de Hankel estaban definidas para K positivo. Con lo cual era irrelevante poner un módulo ahí o no poner un módulo. ¿Sí? Ahora, en este caso acá, K, ¿quién es? K es el número de onda de la transformada de Fourier Z. ¿Sí? Si vos mirás cómo te queda la ecuación diferencial, cuando ya elegiste que las exponenciales en Z van a ser complejas, qué sé yo, si mirás cómo te queda la ecuación diferencial para las funciones que te quedan para ρ, ¿sí? Vas a ver que depende de K cuadrado, es decir, no depende del signo de K, en principio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha gente que no se pone este problema en general por cómo escribe las cosas. Agarra y dice, la parte de la exponencial esta de Fourier en Z, ¿sí? Dice, bueno, como yo sé que esto tiene que ser simétrico en Z', y que además el potencial tiene que ser real, esta parte de la exponencial la puedo escribir como el coseno más el seno, la parte del seno no va a estar, y me queda nada más que el coseno de K por Z menos Z', y la transformada de Fourier va con K entre 0 e infinito, ¿sí? Los números de onda positivos. Entonces, en ese caso, lo escribe directamente así, con ese coseno que te acabo de decir, y ni se pregunta, ni se pone este problema de acá. ¿Sí? Ahora, no sé, llamarlo gusto personal, a mí no me gusta escribir el coseno, prefiero las exponenciales, me parece más lindo. Sí, para mí son, claro, para integrar, por ejemplo, son mucho más. Entonces, como me gustan las exponenciales y quiero escribir exponencial, tengo que tener en cuenta, bueno, las soluciones son funciones de veces modificadas de K por ρ, pero ese K puede ser positivo o negativo, porque digamos, la ecuación diferencial me dice que vale cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo en la integral acá estoy yendo en todos los valores de K. Estoy yendo los valores de K negativos y los valores de K positivos. Pero estas funciones K de acá, ¿sí? No son reales para K negativo. La función de veces modificada acá tiene una singularidad logarítmica, en x igual a 0, de manera que si vos le cambias el signo al argumento, te aparece una parte imaginaria. Y yo no quiero tener esas funciones imaginarias. Entonces yo tengo la libertad, como la ecuación diferencial solo depende de K cuadrado, o sea, depende del módulo de K, y no de K, estos tipos de acá son soluciones y no me estoy metiendo en problemas con nada que sea complejo ni nada. ¿Tá? Lo único no complejo que tengo son estas exponenciales de acá, pero yo sé bien cómo separar su parte real, su parte compleja de una exponencial, pues la función que más fácil se separa en el mundo, coseno, seno. La función de esta debe ser modificada, si yo me paro en argumentos negativos, ¿cómo se separa su parte real? Es un kilómetro. ¿Está? Entonces quiero tener funciones reales ahí. Pero te insisto, si te incomoda eso,
podés agarrar y decir, bueno, pará, me quedo con la transformada de Fourier escrita en términos de cosenos y senos, descarto los senos, me quedo solo con los cosenos para la transformada de Fourier en número de onda positivos y chao. No me hace falta aclarar que acá acaba un móvil ni nada. ¿Sí? Hay mucha gente que lo escribe de esa forma. Si vas al Jackson, lo escribe con el coseno. Yo sospecho que quizás lo escriben con el coseno para no tener que discutir esto. No sé. Pero bueno. Yo dije, lo voy a poner y bueno, capaz que me todavía. Nada, pero es una pregunta súper lista. Bueno, listo. Entonces ya tengo todo escrito con las funciones que tienen que ser. Tengo todo masajeado, ¿sí? Habiendo multiplicado por esta función, por esta función de ρ' y esta función de ρ', que se pueden reabsorber en los coeficientes, y estas funciones φ', de z', todo lo acomodé, todo perfecto. Sé que ya es continuo, ¿sí? Porque esto en ρ igual a ρ', que es la región que divide 1 con 2, estas dos cosas son iguales, así que el coeficiente es el mismo. Me falta el salto de la derivada. ¿Sí? Pero la derivada, tengo que hacer el salto de la derivada, esta es la superficie cilíndrica. Entonces la derivada de φ1 respecto, bueno, sería el campo eléctrico en la región 2, menos el campo eléctrico en la región 1 por la normal al cilindro, que es el versor ρ, tiene que ser igual a 4pi por la densidad superficial de carga que hay en esa superficie. Entonces el campo eléctrico proyectado lo puedo escribir como una derivada del potencial en la región 1 respecto de ρ menos derivada del potencial 2. Potencial 2 o función de Green en la región 2, no importa. Respecto a ρ, evaluado en ρ igual a ρ', tiene que ser igual a 4pi por la densidad de carga en este cilindro. ¿Sí? En esta superficie cilíndrica, la carga esta con Q igual a 1 está localizada a una cierta altura, z', por eso la delta. Está localizada a un cierto ángulo φ', por eso la delta. ¿Sí? Y lo único que tengo que poner ahí es el elemento de superficie, si yo quisiera integrar acá para que esta me dé carga 1. ¿Tá? Fíjense que acá voy a, para no tener que usar ninguna ortogonalidad, voy a usar 2 veces completitud. Porque tengo la delta de z menos z' y la delta de φ menos φ', uso la relación de completitud de la transformada de Fourier y de la serie de Fourier. Ahora, este truquito que siempre puedo usar directamente la completitud en vez de usar la ortogonalidad, ¿por qué vale en estos casos que estamos trabajando hoy? Porque están las deltas, o sea, yo estoy Claro, trabajando porque yo con estoy... puntual. Exacto, porque están las deltas. Básicamente porque estoy haciendo en todos los casos la misma. Estoy calculando una función de Green. La única densidad de carga que yo tengo es una carga puntual. Está localizada y que tiene deltas. Pero las deltas me permiten usar la relación de completitud. Si yo estuviera haciendo otro problema completamente distinto, donde en la superficie de separación hay una densidad de carga complicada que no tiene nada que ver, bueno, en ese caso no voy a poder usar completitud, tendré que usar ortogonalidad. Pero como estamos calculando funciones de Green, termina pasando eso. Bueno. Entonces la delta de z menos z' lo escribo como la integral de Fourier de e a la i k por z menos z', esa relación de completitud, de la transformada de Fourier, y la delta de φ menos φ', como habíamos hecho antes, la serie de n entre menos infinito e infinito de e a la i m φ menos φ'. ¿Sí? Y hay un factor 1 sobre 2pi por cada una de esas relaciones de completitud. Entonces, sí, 1 sobre pi ρ'. 1 sobre pi ρ'. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? El ρ' viene de acá. El 1 sobre pi viene de que tengo 4pi dividido 2pi dividido 2pi. ¿Sí? Me quedo 1 sobre pi. Bien. Entonces, mirando... Bueno, ahora sí. Entonces, esto, que expandí yo, que sería el lado derecho de mi ecuación del salto de la derivada, tiene que ser igual a el salto de la derivada. ¿Sí? El salto de la derivada, para que quiero que se vea la expresión de arriba. Tengo que derivar esto respecto de ρ, que sería derivar la función de B celeste, menos derivar esto respecto de ρ, que sería derivar la segunda función de B es el K. ¿Sí? Todo eso evaluado en ρ'T. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo escribí explícitamente, ¿sí? Es un choclo, pero me queda la serie de Fourier, la transformada de Fourier, el coeficiente a sub m, e a la ik z menos z',
Cuando derivo respecto de ρ esta expresión y esta expresión de acá, me sale un módulo de K, ¿sí? Y me queda la derivada de la función de la iésima de Bessel, mésima función i de Bessel, y la evalúo en ρ', por la K sin derivar, menos las i sin derivar por la K derivada, todas evaluadas en ρ'. ¿Sí? Si no lo vieron en la teórica, o no lo leyeron en el libro, igual quizás a alguno le suene, ¿sí? Pero este producto antisimétrico con esta pinta, ¿no? F por G' menos G por F', por ahí le suena de mate. ¿Se acuerdan? El Wronskiano, ¿te acordás? Bien. Bueno. Bueno, fíjense, las funciones I y las funciones K, las funciones I y las funciones K, son las dos soluciones independientes que tienen una cierta ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial radial de Laplaciano, ¿no? Y bueno, esa ecuación diferencial se puede escribir de una forma bastante, digamos, bastante generalizada, donde hay un peso que se llama una función P, ¿sí? Y nada, toda la teoría de ecuaciones diferenciales te dice que el Wronskiano de dos soluciones independientes es igual a ese peso que aparece en la ecuación diferencial. Y ese peso en la ecuación diferencial de Bessel es 1 sobre X. ¿No? Entonces, ¿eh? Sí. Tendría que buscarte bien, no tengo el Jackson acá. La ecuación diferencial de Bessel, ¿sí? Se puede escribir de manera muy genérica en términos de un peso P que aparece en una de las derivadas, ¿sí? Que es 1 sobre X, ¿no? Donde X era K por ρ, cuando uno derivaba la ecuación diferencial. Bien. Entonces se puede mostrar con esa ecuación generalizada, donde ese peso puede ser cualquier cosa, pero bueno, en particular para nosotros vale algo, se puede mostrar que cualesquiera dos soluciones independientes que vos tengas de esa ecuación diferencial, su Wronskiano es igual a ese peso. ¿Tá? Es una demostración no muy complicada. Todo para decirte que este bruto quilombo acá es una pavada. Se simplifica mucho. O sea, en particular, el Wronskiano de la I con la K es menos 1 sobre X. ¿Sí? Donde con el Wronskiano estoy diciendo la I por la K derivada menos la I derivada por la K. Bueno, y X acá, ¿quién es en nuestro caso? Módulo de K por ρ', ¿no? Es el argumento de la Bessel. Entonces ese módulo de K me cancela este módulo de K y me queda 1 sobre ρ'. ¿Sí? Entonces me quedó 1 sobre ρ', serie de Fourier, transformada de Fourier, e a la I K z menos z', y a la I M z', y el coeficiente. ¿Sí? O sea, básicamente se me simplificó muchísimo. Y del lado derecho, ¿qué tengo? Del lado derecho tengo el 4pi por la densidad de carga que le había escrito como una serie y una transformada de Fourier usando la relación de completitud. Entonces comparo la serie de Fourier y transformada de Fourier coeficiente a coeficiente y veo que este a su vez me vale 1 sobre pi. ¿Tá? Si yo no hubiera laburado tanto el ANSYS al principio, este a su vez me hubiera quedado algo mucho más complicado, pero que la respuesta tenía que ser lo mismo. ¿Sí? Entonces fíjense que la función de Green, usando la típica notación radio menor, radio mayor, ¿sí? Donde radio menor y radio mayor son el mínimo y el máximo de radio con prima, la puedo escribir en una única expresión, ¿sí? Como 1 sobre pi por la serie de Fourier y transformada de Fourier, que es la IK z menos z', y la I menos phi', la primera función debe ser modificada, la I, ¿sí? La enésima, pero la de tipo I, evaluada en K por el ρ menor, por la función de Bessel K, enésima, en K por ρ mayor, donde, bueno, obviamente será la I en K por ρ y la K en K por ρ', o viceversa, dependiendo si estoy en la región de ρ mayor ρ' o ρ menor ρ'. ¿Sí?
Porque me lo olvidé. Perdón. Bueno, entonces análogamente, en el problema anterior, que veíamos antes, que era un disquito de densidad de carga sigma, ¿sí? Tengo la función de Green en espacio no acotado, escrita en coordenadas cilíndricas, solo que usando transformaciones distintas y bases distintas. Otra manera de expresar lo mismo. ¿Sí? No, acá no voy a hacer la expansión a fondo ni nada raro, pero les quiero contar cómo uno avanzaría para resolver este problema, ¿no? Entonces, bueno, tengo la densidad de carga sigma por la delta de z', o escribo una Heaviside diciendo que ρ va entre 0 y a, o me acuerdo de cuando integre, ρ' tiene que ir entre 0 y a. La delta prima de z me fuerza que z' sea igual a 0 en mi función de Green, cuando lo integro entre la función de Green. Y la integral en phi' me selecciona el modo 0. Eso es lo mismo que ya había pasado antes. Ahí no estoy diciendo nada nuevo. ¿Sí? Entonces la única integral difícil que me sobrevive es la integral en ρ'. ¿Sí? Y fíjense que me queda entonces una integral en ρ', ¿en dónde? Bueno, en el ρ donde va la fuente, que es entre 0 y a, de ρ' a ρ', es el elemento de volumen que me quedó. Antes tenía la IM y la KM de ρ menor, ρ mayor, ahora tengo la I0 y la K0 porque seleccioné el modo M igual a 0 cuando integré en phi, cuando integré en phi'. Y acá estamos en una situación análoga a lo que nos había pasado el otro día cuando teníamos potencias de R, y las potencias eran ρ menor, ρ mayor, porque fíjense lo siguiente. Yo tengo en el plano z igual a 0 tengo mi disquito, ¿no? ¿Sí? Imagínense que prolongamos este disquito hacia arriba y hacia abajo del infinito, y tengo dos regiones. Esta región llamémosla A y a esta llamémosla B. Antes las habíamos llamado la 1 y la 2, acá no sé por qué le cambié el nombre. Bueno, entonces, está claro que el punto de observación ρ, ¿sí?, puede estar acá adentro, en cuyo caso ρ es menor a A, o puede estar acá afuera, en cuyo caso ρ es mayor a A. ¿Sí? Bien. Ahora, si ρ es mayor a A, ρ', como está integrado entre 0 y A, ρ' siempre va a ser más chico que ρ. ¿Sí? O sea, si yo estoy acá mirando desde acá afuera, mi fuente siempre va a tener un ρ más chico que mi punto de observación. Entonces, en ese caso, cuando ρ es mayor a A, queda clarísimo quién es ρ menor y quién es ρ mayor, no hay duda. En cambio, si yo estoy tratando de ver este potencial en esta región, ahí empieza la disyuntiva, porque yo estaré parado en un punto acá, a una cierta distancia del eje, este es mi ρ, y bueno, cuando yo integre en ρ', pasaré por un ρ que es más grande, un ρ' que es más grande que ρ, y pasaré por un ρ' que es más chico que ρ. ¿Sí? Entonces el rol de ρ menor y ρ mayor cambia la mitad de la integral. ¿Ya? Y ahí que hay que hacer lo mismo que nos había pasado antes, tenemos que dividir la integral en dos pedazos. Entonces, bueno, enfoquémonos un segundo en el potencial de la región B, que es la difícil, digamos, entre comillas. Entonces, en la región B, cuando haga la integral en ρ' entre 0 y A, voy a tener que separar la integral en dos pedazos. Entre 0 y ρ, donde en ese caso ρ menor va a ser ρ' y ρ mayor va a ser ρ. Y entre ρ y A, donde en ese caso ρ menor va a ser ρ y ρ mayor va a ser ρ'. ¿Sí? Bueno, haciendo eso, efectivamente me queda todo este paréntesis de acá, con el pedazo donde estoy integrado entre 0 y ρ, y a la función k la pude sacar afuera de la integral, y en este caso estoy integrado entre ρ y a, y pude sacar la función i afuera de la integral. Entonces en un caso tengo que integrar la función i, en el otro caso tengo que integrar la función k. ¿Sí?
Esas funciones en intervalos finitos son fáciles de integrar, como les digo a la serie. Me terminan dando siempre funciones de Bessel. Entonces la expresión final que me queda es esta acá. ¿Sí? En principio, en esta expresión de acá, o sea, mi expresión final antes era una transformada de Hankel, ahora mi expresión final es una transformada de Fourier. Esta expresión de Ahí acá, abajo, en la integral respecto de acá, abajo arranca en 0 al final. ¿Eso es por algo o debería ser menos infinito todavía? debería ser menos infinito. Ah, ok. En esta expresión final de acá no lo voy a hacer, porque ya estuvimos elaborando expansiones de este mismo ejemplo, pero en principio se puede expandir en ρ, integrar término a término y obtener los resultados que habíamos obtenido antes. Hay que ser un poco más cuidadosos en este caso, es una transformada de Fourier que no convergen tan fácilmente si separo las integrales, si las tengo que tener en cuenta todas juntas. Tiene algunas sutilezas más, pero funcan. Y si uno dice, a ver, quiero entender cómo son las transformadas de Fourier de las funciones de Bessel. Bueno, con estas expansiones tenés que conseguir todas esas transformadas de Fourier de funciones de Bessel, que existen, están calculadas, etcétera, y no son un problema. Pero no nos vamos a dedicar a esa expansión, porque ya lo estuvimos expandiendo en otro caso. Bueno, aprovecho el cambio de tema, porque ahora vamos a ir a cartesianas, para hacer una pausa. Yo voy a empezar a las 4, 5. Bueno, arrancamos 5, 6 menos 5. ¿Vale?